Buenas tardes, mi nombre es Mario Gómez, estudiante de Derecho. Hoy voy a presentar la actividad del último corte de la asignatura de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de La Guajira. En el día de hoy vamos a abordar sobre el tema de la sentencia, abordar la sentencia T302-2017 que emitió la Corte Constitucional, abordándolo desde cuatro preguntas o desde cuatro perspectivas, que son las siguientes. Identificar el problema jurídico, derechos vulnerados, motivos para decidir y cómo se resolvió. Bueno, la sentencia, el problema jurídico de la sentencia que emitió la Corte fue pues la vulneración de los derechos fundamentales de los niños de los cuatro municipios acá del departamento de La Guajira, en especial pues los derechos a la salud, que eso está contemplado en nuestra Constitución, el derecho al agua potable y la alimentación. La vulneración fue tanto así que fue masiva, desproporcionada, injustificada y generalizada. La causa fue la desarticulación entre las autoridades nacionales y territoriales, eh, y las fallas estructurales de las entidades responsables. La sentencia declaró un estado de cosas inconstitucionales y ordenó una serie de condiciones y órdenes estructurales eh, para que las autoridades responsables subsanaran la vulneración. En el 2022 la Corte Constitucional tomó unas medidas cautelares para acelerar el cumplimiento de la sentencia, como es el acto 696, si no estoy mal, que ordenó a las entidades nacionales y locales para crear un plan de acción para garantizar los derechos de los niños guayú. La sentencia, pues, como segunda pregunta, que es los derechos vulnerados, declaró, como lo había dicho, declaró que los derechos fundamentales de los niños de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribe y Maicao fueron vulnerados. Lo siguiente: el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, que eso está contemplado en nuestra Constitución, el derecho al agua potable, el derecho a la participación. La sentencia estableció que que la vulneración de estos derechos se debió, como lo había dicho, es debido a fallas estructurales en las entidades responsables y la articulación entre las autoridades nacionales y territoriales. Pues para remediar esta situación, la sentencia ordenó la adopción eh, de medidas para crear un mecanismo especial de políticas públicas que lo conocemos como MESEP. También se estableció un proceso de cumplimiento para las tareas previstas en la sentencia en el que participaron diversas entidades. Los motivos para decidir que llevó a la Corte a decidir esta sentencia incluyen la situación de vulnerabilidad y riesgo en que se encontraban las niñas y niños debido a la falta de acceso a servicios básicos como la salud, la educación, la nutrición, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las niñas, de los niños, eh, incluyendo su derecho a la vida, la salud, la educación, pues es una obligación del Estado de organizar la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños guayú y adoptar medidas para prevenir y mitigar la crisis humanitaria que hay en La Guajira. Y por último, ¿cómo se resolvió? La sentencia T302, emitido por la Corte, declaró un estado de cosas inconstitucionales acá en La Guajira debido a la crisis humanitaria que enfrentaban los niños en materia de alimentación, salud, agua potable y participación. Pues para resolver esta situación, la sentencia ordenó crear un mecanismo especial para seguimiento y evaluación de las políticas públicas, incluir a las entidades pertinentes en el proceso de cumplimiento de la sentencia y crear un plan de acción en un plazo en un corto plazo,